Bien, para este punto de nuestro trabajo vamos a tomar como eje central los derechos humanos y como ejemplo práctico el movimiento de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Vamos a abarcar teóricamente los conceptos ligados a los derechos humanos y cómo estos derechos están ligados a un sistema democrático o cómo de alguna manera ambos conceptos se manifiestan en un mismo sistema sociopolítico. Bien, vamos a comenzar con la definición, una breve definición, pero que es muy efectiva para realizar un análisis sobre los casos, no solamente sobre los casos perpetrados por la última dictadura cívico-militar de la Argentina, sino se puede extrapolar a cualquier suceso en la historia. Bien, los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Bien, hay palabras claves que nos dan un marco conceptual para poder comprender la importancia de los derechos humanos, la importancia de tener en cuenta cómo los estados tienen que articular su marco jurídico para legislar y para realizar políticas destinadas al mejoramiento y el abarcamiento mayor de la realización de estos derechos. Bien, una de las primeras palabras claves es la dignidad. ¿Qué quiere decir esto de la dignidad? Que la vida tiene que tener ciertos elementos, se le debe respetar ciertos elementos, ciertas características para que llegue a un estado de dignidad. Esto nos quiere dejar en claro que la vida tiene que progresar de alguna manera para lograr su mayor estadio. Eso quiere decir que la vida humana tiene que seguir en un continuo proceso de dignificación. Y se definen como intrínsecos a toda persona. Esto quiere decir que toda persona goza de estos derechos, les pertenece estos derechos por el simple hecho de ser personas. Esto nos deja en claro que no se adquieren por cierta característica o por cierto rasgo particular, sino que es universal. Ahora bien, para centralizarnos un poco más en el esquema del caso de Argentina, con la vuelta de la democracia en 1983 y viendo todo lo cometido durante el periodo de la última dictadura cívico-militar, la democracia tendría como eje central la pregonación o el incentivo de garantizar los derechos humanos como base del sistema, ya que todo lo cometido por la dictadura era irrepetible e inaceptable para los nuevos sistemas, en este caso el sistema democrático. Era inaceptable ver cómo un Estado tomaba las políticas de coerción social, de violencia civil, de asesinato, de desaparición de personas, de censura, un conjunto de prácticas que configurarían crímenes de lesa humanidad. Este concepto lo veremos más adelante. Es así que cualquier práctica llevada a cabo que atente contra la vida humana o contra la dignidad de la vida, automáticamente estarían violando los derechos humanos. Ahora bien,
¿Qué derechos humanos se violaron durante el golpe de Estado de 1976? Bien, el derecho a la vida. Se vulneraron la integridad física, psicológica, moral de los ciudadanos, el derecho a un proceso justo y un recurso efectivo ante tribunales imparciales, la falta de garantías de defensa y por último, el derecho a la dignidad, que esto comprendería todo el conjunto, desde sufrir censura, desde sufrir malos tratos por las fuerzas públicas, etc. Estos ejemplos son una mínima parte de todos los crímenes cometidos por los militares en aquel entonces. Ahora bien, vamos a retomar el concepto de crímenes de lesa humanidad. Se entienden como crímenes de lesa humanidad asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzosa o violación sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzosa de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas. Todos estos conceptos nos dan un marco jurídico en donde podemos observar que en el caso argentino, durante la dictadura cívico-militar, se han violado muchos derechos humanos. Es así que el movimiento de las abuelas y madres de Plaza de Mayo son una organización, activistas y defensoras de los derechos humanos. Este movimiento se originó con el objetivo de la reaparición de los desaparecidos, hijos y nietos durante la dictadura militar. Este movimiento fue uno de los impulsores iniciales para que los militares sean enjuiciados en el famoso juicio a las juntas militares. Son importantes ya que han hecho presentaciones sobre los derechos humanos a nivel mundial, pidiendo justicia por los desaparecidos. Bien, en conclusión, podemos decir que los derechos humanos son inalienables bajo cualquier circunstancia, dejando en claro que en el marco jurídico tiene bases sólidas para analizar objetivamente crímenes de esta magnitud. Recordemos que la última dictadura cívico-militar utilizó de argumentos ciertas situaciones sociopolíticas que ocurrían en el país para tomar ciertas prácticas contra la subversión y el terrorismo. Pero volvemos nuevamente a lo que planteábamos, la capacidad de analizar objetivamente cuando se viola a los derechos humanos. Estas prácticas de lesa humanidad se ven más cuando hay un estado autoritario o cierto régimen tiránico. Es por eso que los derechos humanos y la democracia de alguna manera son elementos complementarios, porque para garantizar un sistema democrático se debe garantizar una cierta base de respeto y de dignidad humana.